Evangelio según San Juan. Biblia Nácar Colunga. Lectura dramatizada. Capítulo 1. Al principio era el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios. Y el Verbo era Dios. Estaba al principio con Dios. Y todas las cosas fueron hechas por Él. Y sin Él no se hizo nada de cuanto ha sido hecho. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Y la luz luce en las tinieblas. Pero las tinieblas no la abrazaron. Hubo un hombre enviado por Dios, de nombre Juan. Vino a dar testimonio de la luz, para testificar de ella y que todos creyeran por él. No era la luz, sino que vino a dar testimonio de la luz. Porque la luz verdadera era ya, e ilumina a todo hombre viniendo a este mundo. Estaba en el mundo, y por él fue hecho el mundo. Pero el mundo no le conoció. Vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Mas a cuanto le recibieron, dióles poder ser hijos de Dios. Aquellos que creen en su nombre, que no de la sangre, ni de la voluntad carnal, ni de la voluntad de varón, sino de Dios son nacidos. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y hemos visto su gloria, gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él, clamando: este es de quien os dije, el que viene en pos de mí ha pasado delante de mí, porque era primero que yo. Pues de su plenitud recibimos todos gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vino por Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. Pues Dios unigénito, que está en el seno del Padre, ese nos le ha dado a conocer. Pues este es el testimonio de Juan, cuando los judíos desde Jerusalén le enviaron sacerdotes y levitas para preguntarle: ¿tú quién eres? Y él confesó, y no negó. Y confesó: no soy yo el Mesías. Y le preguntaron: entonces, ¿qué eres? ¿Eres Elías? Y él dijo: no soy. ¿Eres el profeta? Y contestó: no.
Dijéronle pues: entonces, ¿quién eres para que podamos dar respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué dices de ti mismo? Y dijo: yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, según dijo el profeta Isaías. Los enviados eran fariseos y le preguntaron diciendo: pues entonces, ¿por qué bautizas? Si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta. Y Juan les contestó diciendo: yo bautizo en agua, pero en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis, que viene en pos de mí, a quien no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Esto sucedió en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba. Pues al día siguiente vio a Jesús que venía y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: en pos de mí viene un varón que ha pasado delante de mí, porque era primero que yo. Yo no le conocía, mas para que él fuese manifestado a Israel, he venido yo y bautizo en agua. Y Juan dio testimonio diciendo: yo he visto al Espíritu descender del cielo como paloma y posarse sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: sobre quien vieres descender el Espíritu y permanecer en él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Al día siguiente, otra vez estaban allí Juan y dos de sus discípulos. Y fijando la vista en Jesús, que pasaba, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y los dos discípulos que le oyeron siguieron a Jesús. Y vuelto Jesús a ellos, viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Dijéronle ellos: Rabí, ¿qué quiere decir maestro? ¿Dónde moras? Y les dijo: venid y ved. Fueron pues y vieron dónde moraba, y permanecieron con él aquel día. Era como la hora 10. Era Andrés, el hermano de Simón Pedro, uno de los dos que oyeron a Juan y le siguieron. Y encontró él luego a su hermano Simón y le dijo: ¡hemos hallado al Mesías! ¿Qué quiere decir? El Cristo. Y le condujo a Jesús, que mirándole dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan.
tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y luego encontró Felipe a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, a Jesús, hijo de José, el de Nazaret. Y díjole Natanael: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Díjole Felipe: ven y verás. Vio Jesús a Natanael que venía hacia él, y dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay dolo. Y díjole Natanael: ¿de dónde me conoces? Contestó Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamase, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael le contestó: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y contestó Jesús y le dijo: ¿por qué te he dicho que te había visto debajo de la higuera, crees? Cosas mayores has de ver. Y añadió: en verdad os digo, que veréis abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Capítulo 2. Al tercer día hubo una boda en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también Jesús con sus discípulos a la boda. Y no tenían vino, porque el vino de la boda se había acabado. Y en esto dijo la madre de Jesús a este: ¿no tienen vino? Díjole Jesús: mujer, ¿qué nos va a mí y a ti? ¿No es aún llegada mi hora? Y dijo la madre a los servidores: haced lo que él os dijere. Había allí 6 tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 metretas. Y díjole Jesús: llenad las tinajas de agua. Y las llenaron hasta el borde. Y él les dice: sacad ahora y llevad al maestresala. Y se lo llevaron. Y luego que el maestresala probó el agua convertida en vino, él no sabía de dónde venía, pero lo sabían los servidores que habían sacado el agua. Llamó al novio y le dijo: todos sirven primero el vino bueno, y cuando están ya bebidos el peor, pero tú has guardado hasta ahora el vino mejor. Pues este fue el primer milagro que hizo Jesús en Caná de Galilea, manifestando su gloria, y creyeron en él sus discípulos. Después de esto, bajó a Cafarnaúm él, su madre y sus hermanos y sus discípulos. Y permanecieron allí no pocos días. Y estaba próxima la Pascua de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén. Y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, de ovejas y de palomas, y a los cambistas sentados.
y haciendo de cuerdas un azote, los arrojó a todos del templo con las ovejas y los bueyes, y derramó el dinero de los cambistas, y derribando las mesas y a los que vendían palomas, les dijo: «Quitad de aquí todo esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de contratación». Y se acordaron sus discípulos que está escrito: «El celo de tu casa me consume». Bueno, pues los judíos tomaron la palabra y le dijeron: «¿Qué señal das para obrar así?». Respondió Jesús y dijo: «Destruid este templo y en 3 días lo levantaré». Replicaron los judíos: 46 años se han empleado en edificar este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho esto, y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había dicho. En el tiempo en que estuvo en Jerusalén por la fiesta de la Pascua, creyeron muchos en su nombre, viendo los milagros que hacía. Pero Jesús no se confiaba a ellos, porque los conocía a todos y porque no tenía necesidad de que nadie diese testimonio del hombre, pues él conocía lo que en el hombre había. Capítulo 3. Había un hombre de los fariseos, de nombre Nicodemo, principal entre los judíos, que vino de noche a Jesús y le dijo: «Rabí, sabemos que has venido como maestro de parte de Dios, pues nadie puede hacer estos milagros que tú haces si Dios no está con él». Respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo, que quien no naciere de arriba no podrá entrar en el reino de Dios. Díjole Nicodemo: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar de nuevo en el seno de su madre y nacer? Respondió Jesús: en verdad te digo, que quien no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Lo que nace de la carne, carne es, pero lo que nace del Espíritu es espíritu. Así que no te maravilles de que te he dicho: es preciso nacer de arriba. El viento sopla donde quiere y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Pues así es todo el nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y dijo: ¿cómo puede ser eso? Jesús respondió y dijo: ¿eres maestro en Israel y no sabes esto? En verdad te digo, que nosotros hablamos de lo que sabemos y de lo que hemos visto damos testimonio.
Pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Si hablándoos de cosas terrenas no creéis, ¿cómo creeríais si os hablase de cosas celestiales? Y nadie sube al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y a la manera en que Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es preciso que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que creyere en él tenga la vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que le dio su unigénito Hijo, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Pues Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para que juzgue al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es juzgado, pero el que no cree ya está juzgado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y el juicio consiste en que vino la luz al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo el que obra mal aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que obra la verdad viene a la luz para que sus obras sean manifestadas, pues están hechas en Dios. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y permaneció allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Aimón, cerca de Salum, donde había mucha agua. Y venían a bautizarse, pues Juan aún no había sido metido en la cárcel. Y se suscitó una discusión entre los discípulos de Juan y cierto judío acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, está ahora bautizando y todos se van en pos de él. Juan le respondió diciendo: No debe el hombre tomarse nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos sois testigos de que dije que yo no soy el Mesías, sino que he sido enviado ante él. El que tiene esposa es el esposo. El amigo del esposo que le acompaña y le oye se alegra grandemente de oír la voz del esposo. Pues así, mi gozo es cumplido. Es preciso que él crezca y yo mengüe, porque el que viene de arriba está sobre todos. El que procede de la tierra es terreno y habla de la tierra, pero el que viene del cielo da testimonio de lo que ha visto y oído. Pero su testimonio nadie lo recibe. Quien recibe su testimonio pone sello a que Dios es veraz, porque aquel a quien Dios ha enviado habla palabras de Dios, pues Dios no le dio el Espíritu con medida. El Padre ama al Hijo y ha puesto en su mano todas las cosas.
Y el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Y el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que está sobre él la cólera de Dios. Capítulo 4. Así pues, que supo el Señor que habían oído los fariseos cómo Jesús hacía más discípulos y que bautizaba más que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos, abandonó la Judea y partió de nuevo para Galilea. Y tenía que pasar por Samaria. Así que llegó, pues, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, próxima a la heredad que dio Jacob a José su hijo, donde estaba la fuente de Jacob. Pues Jesús, fatigado del camino, se sentó sin más junto a la fuente. Era como la hora de sexta. Y llegó una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo: dame de beber. Los discípulos habían ido a la ciudad a comprar provisiones. Y díjole la mujer samaritana: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, una samaritana? Porque no se tratan judíos y samaritanos. Respondió Jesús y dijo: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías a él, y él te daría a ti agua viva. Ella le dijo: Señor, no tienes cubo con que sacar el agua, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues te viene esa agua viva? ¿Acaso eres tú más grande que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, y de él bebió él mismo, sus hijos y sus rebaños? Respondió Jesús y le dijo: quien bebe de esa agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le diere no tendrá jamás sed, porque el agua que yo le dé se hará en él una fuente que salte hasta la vida eterna. Díjole a él la mujer: Señor, dame de esa agua para que no sienta más sed, ni tenga que venir aquí a buscarla. Él le dijo: vete, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Díjole Jesús: bien dices, no tengo marido, porque 5 tuviste, y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho verdad. Díjole la mujer: Señor, veo que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que es Jerusalén el sitio donde hay que adorar. Jesús le dijo: créeme, mujer, que es llegada la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salud viene de los judíos. Pero luego llega la hora
Y esta es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Pues tales son los adoradores que el Padre busca. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Díjole la mujer: yo sé que el Mesías, el que se llama Cristo, está para venir, y cuando Él viniere nos hará saber todas las cosas. Y díjole Jesús: soy yo el que contigo habla. Pues en esto llegaron los discípulos y se maravillaban de que hablase con una mujer. Pero nadie, sin embargo, le dijo: ¿qué deseas? ¿O qué hablas con ella? Dejó pues su cántaro la mujer y se fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid a ver un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será el Mesías? Así que salieron de la ciudad y vinieron a él. Entretanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Díjoles él: yo tengo una comida que vosotros no sabéis. Y los discípulos se decían unos a otros: ¿acaso alguien le ha traído de comer? Jesús les dijo: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y acabar su obra. ¿No decís vosotros: aún 4 meses y llegará la mies? Pues bien, yo os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos que ya están amarillos para la siega. El que siega recibe su salario y recoge el fruto para la vida eterna, para que se alegren juntamente el sembrador y el segador. Porque en esto es verdadero el proverbio de que uno es el que siembra y otro el que siega. Pues yo os envío a segar lo que no trabajasteis. Otros lo trabajaron, y vosotros os aprovecháis de su trabajo. Muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que atestiguaba: me ha dicho todo cuanto he hecho. Entonces, así que vinieron a él, le rogaron que se quedase con ellos, y permaneció allí 2 días. Y muchos más creyeron al oírle. Y decían a la mujer: ¿ya no creemos por tu palabra? Pues nosotros mismos hemos oído y conocido que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Pasados 2 días, se partió de allí para Galilea. El mismo Jesús declaró que ningún profeta es honrado en su propia patria. Cuando llegó a Galilea, le acogieron los galileos, que habían visto cuántas maravillas había hecho en Jerusalén durante la fiesta. Pues también ellos habían ido a la fiesta. Llegó pues otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y allí un cortesano, cuyo hijo estaba enfermo en Cafarnaúm,
oyendo que llegaba Jesús de Judea a Galilea, partió a su encuentro y le rogó que bajase y curase a su hijo, porque estaba para morir. Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creéis. Díjole el cortesano: Señor, baja antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo: vete, tu hijo vive. Creyó el hombre en la palabra que le dijo a Jesús y se fue. Y ya bajaba él cuando le salieron al encuentro sus siervos diciéndole: ¡tu hijo vive! Preguntóles entonces la hora en que se había puesto mejor. Y le dijeron: ayer a la hora 8 le dejó la fiebre. Y conoció pues el padre que aquella misma era la hora en que Jesús le dijo: tu hijo vive. Y creyó él y toda su casa. Pues este fue el segundo milagro que hizo Jesús, viniendo de Judea a Galilea. Capítulo 5. Después de esto, se celebraba una fiesta de los judíos. Así que Jesús subió a Jerusalén. Bueno, pues hay en Jerusalén, junto a la puerta probática, una piscina llamada en hebreo Bezata, que tiene 5 pórticos. Y en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y mancos que esperaban el movimiento del agua, porque el ángel del Señor descendía de tiempo en tiempo a la piscina y revolvía el agua, y el primero que bajaba, después de la agitación del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que padeciese. Pues había allí un hombre que llevaba 38 años enfermo. Jesús le vio acostado y, conociendo que llevaba ya mucho tiempo, le dijo: ¿quieres ser curado? Respondió el enfermo: Señor, no tengo a nadie que al moverse el agua me meta en la piscina y mientras yo voy baja otro antes de mí. Díjole Jesús: levántate, toma la camilla y anda. Y al instante quedó el hombre sano, y tomó su camilla y se fue. Era día de sábado, y los judíos decían al curado: ¿es sábado? ¿No te es lícito llevar la camilla? Respondióles: el que me ha curado me ha dicho: coge tu camilla y vete. Le preguntaron: ¿Y quién es ese hombre que te ha dicho coge y vete? Y el curado no sabía quién era, porque Jesús se había retirado de la muchedumbre que había allí. Después de esto, le encontró Jesús en el templo y le dijo: mira que has sido curado, no vuelvas a pecar, no sea que te suceda algo peor. Y fuese el hombre y dijo a los judíos que era Jesús el que le había curado. Y los judíos perseguían a Jesús por haber hecho esto en sábado. Pero él le respondió: mi Padre sigue obrando todavía, y por eso obro yo también. Por esto los judíos buscaban con más ahínco matarle,
porque no solo quebrantaba el sábado, sino que decía a Dios su Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió pues Jesús y les dijo: en verdad os digo, que no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque lo que éste hace, lo hace igualmente el Hijo. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que él hace. Y le mostrará aún mayores obras que estas, de suerte que vosotros quedéis maravillados. Como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Aunque el Padre no juzga a nadie, sino que ha entregado al Hijo todo el poder de juzgar, para que todos honren al Hijo, como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. En verdad os digo, que el que escucha mi palabra y cree en el que me envió, tiene la vida eterna y no es juzgado, porque pasó de la muerte a la vida. En verdad os digo, que llega la hora, y es esta, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la escucharen vivirán. Pues así como el Padre tiene la vida en sí mismo, así dio también al Hijo tener vida en sí mismo. Y le dio poder de juzgar, por cuanto Él es Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque llega la hora en que cuantos están en los sepulcros oirán su voz y saldrán los que han obrado el bien para la resurrección de la vida y los que han obrado el mal para la resurrección del juicio. Yo no puedo hacer de mí mismo nada. Según le oigo, juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si yo diera testimonio de mí mismo, mi testimonio no sería verídico. Es otro el que de mí da testimonio. Y yo sé que es verídico el testimonio que de mí da. Vosotros habéis mandado a preguntar a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre. Y os digo esto para que seáis salvos. Aquel era la lámpara que arde y alumbra, y vosotros habéis querido gozar una hora de su luz. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan, porque las obras que mi Padre me dio a hacer, esas obras que yo hago, dan en favor mío testimonio de que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me ha enviado, ese, da testimonio de mí. Vosotros no habéis oído jamás su voz, ni habéis visto su semblante, ni tenéis su palabra en vosotros, porque no habéis creído en aquel que Él ha enviado. Escudriñad las Escrituras, ya que en ellas creéis tener la vida eterna,
Pues ellas dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para tener la vida. Yo no recibo gloria de los hombres, pero os conozco y sé que no tenéis en vosotros el amor de Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre y vosotros no me recibís. Si otro viniere usurpando mi nombre, le recibiríais. ¿Cómo podéis creer vosotros que recibís la gloria unos de otros y no buscáis la gloria del único? Y no penséis que vaya yo a acusaros ante mi Padre. Hay otro que os acusará, Moisés, en quien vosotros tenéis puesta la esperanza. Porque si creyerais en Moisés, creeríais en mí, pues de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escrituras, ¿cómo vais a creer en mis palabras?